Buenas tardes a todas y todos. Eh, un gusto de poder compartir con los cuatro, con los cuatro departamentos este conversatorio, con Adrián Con, que es uno de los directores de nuestro centro de salud. Bueno, cada uno tiene su mérito, y la doctora Goldi, que ha desempeñado en la función pública en la última etapa como ministra de Salud, pero que también tiene un posicionamiento profesional y científico muy importante en el plano de la pediatría y también de la epidemiología, digo, toda esta problemática que hoy nos toca transitar. Una cosa muy corta, nosotros como gremio venimos diciendo desde el principio cuidar nuestras vidas y defender nuestros derechos, cuidarnos para cuidar a otros. Queremos hacer eje mucho en el cuidado de la vida, en el cuidado de la salud, porque me parece que estamos atravesando momentos cruciales, ¿no? La crisis del COVID supone un shock sin precedentes en la historia, en los últimos momentos históricos de la sociedad, ¿no? Del planeta. Y creemos que el COVID ha sido el detonador, pero no la causa de la crisis. Y yo quiero trabajar un poquito este día con uno para que la puedan pensar, porque hay una crisis. En todo caso, lo que ha puesto en duda, en crisis esta pandemia, en muchos lugares del mundo, es la vulnerabilidad de los sistemas políticos en el plano de la salud pública fundamentalmente, de la educación pública, de la economía, de la sociedad. Me parece que es muy importante poder enmarcar esto para saber que estamos en un problema muy grave. Yo trabajo en pandemia. Yo creo que nos interesó mucho trabajar sobre esto porque hay un crecimiento exponencial de la pandemia. Y primero, a todos los que estamos acá, saber que como gremios nosotros decimos hoy, estamos muy firmes, que no hay posibilidades de volver a la presencialidad. Que nos saquemos esa idea hoy. No hay posibilidades de volver a la presencialidad, como irresponsablemente en un momento el Ministerio de Educación quiso instalar una discusión que estaba lejos, muy lejos, de haber podido seguir a, a los especialistas de salud que no estaban tirando esas pistas, que no estaban tirando esas líneas de intervención. Y también queremos plantear esto desde estos sindicatos, primero como ciudadanos, ¿no? En esto de desarrollar una política de cuidados, que lo van a explicar Adrián, lo va a explicar la doctora, ¿no? En nuestras familias, en el barrio, en todos los ámbitos donde debemos movernos. Y también para poder pensar e interpretar las políticas públicas, porque nuestras vidas, como dicen algunas consignas, valen más que sus ganancias, ¿no? Estamos en contra de cualquier intento de mercantilización y de criterio productivista que permita volver a determinados lugares laborales que pongan en riesgo la vida de miles y miles de personas, ¿no? Y por el otro lado, es una preocupación no muy debatida con mis compañeros, pero me parece que vale la pena empezar a pensarla, que en el medio de esta pandemia, y cuando hoy crece mucho en el interior de este país, estamos, digo, por primera vez la provincia de Santa Fe superó al que nosotros veíamos como el padre del neoliberalismo, Capital Federal, superamos a Capital Federal. Estamos en riesgo en la ciudad de Rosario, por ejemplo, con un nivel de vulnerabilidad en nuestro sistema educativo muy, pero muy preocupante. Entonces, sí creemos que hay que desarrollar una serie de exigencias, que es la despartidizar
el tratamiento de esta pandemia. Yo creo que los medios están teniendo un funcionamiento bastante nefasto. Y que las políticas estatales de los dirigentes oficiales cambian. Yo creo que una gran responsabilidad y una gran decisión política, si hubiera políticos maduros, es que las cadenas nacionales en esta etapa tendrían que estar en manos de los especialistas. La única manera que hoy la gente salga de esa lógica anticuarentena, pro cuarentena, si es de un tal lugar o de tal otro lugar, sin poder dimensionar los riesgos que estamos viviendo, es darle lugar a la ciencia, darle lugar a los sanitaristas, darle lugar a los especialistas, sean del lugar que sean. Ese sería el lugar grande de la política que tendríamos que tener hoy. Necesitamos escuchar a eso, porque inclusive hay muchos especialistas que van a programas televisivos, pero después, cuando empiezan los opinólogos y los periodistas, desdibujan las intervenciones que pueden ser importantes. Y la gente se desconcierta, la gente se pone mal. Los anuncios oficiales han sido malos, ni qué hablar en esta provincia, en esta municipalidad, han sido malos. Necesitamos más una cadena nacional cada 2 o 3 días que realmente ubique la dimensión de los riesgos, pero desde la ciencia, desde la medicina, desde lo sanitario, desde el cuidado. Por eso nos parece importante que los sindicatos tomen la voz con los especialistas, no es una tarea mía. Yo en todo caso intento contextualizar esto y sí darle la voz a las compañeras y a los compañeros para que podamos sí trazar líneas de intervención a partir de la palabra que tomen ellos. Así que bienvenidos a todas y todos. Y bueno, pasarle la palabra a Adrián, que va a actuar como moderador junto y va a compartir con Andrea. Y gracias a todos por compartir y decirle que vamos como parte de un ciclo, que vendrá un ciclo después, que la segunda parte será con los protocolos, que después el otro será con el malestar docente. Vamos a poder pensar lo que nos está pasando desde la interdisciplinaridad. Pero nos pareció importante hoy encuadrar esto desde una posición sanitaria, profesional, porque creemos y confiamos muchísimo los dos, responsable y serio. Bueno, gracias a todos y Adrián, bienvenido. Bueno, bienvenido. Perdón, Adrián, antes que empecemos, lo que vamos a hacer es que una vez que Andrea termine o durante que Andrea esté hablando, todas las preguntas se hagan vía chat. Y después nosotros se las vamos a ir leyendo a Andrea, y bueno, y ella irá contestando, ¿sí? Bueno, perdón, Adrián. No, perfecto. Adelante nomás. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, mucho conozco y caras conocidas. Un poquito la introducción que yo pensaba hacer era relacionado sobre todo a lo que me compete a mí como médico laboral del gremio, en lo cual desde fines de febrero, principios de marzo, venimos trabajando con el tema del comienzo de la pandemia en Argentina, con las modificaciones y el decreto de necesidad de urgencia de la Presidencia de la Nación, en lo cual fuimos adaptando la situación no solamente del gremio a nivel Rosario, sino también del centro de salud, que cumple una función social muy importante, muy relevante y muy dentro de la ciudad. A partir de ahí fue un reacomodamiento, no tanto en lo sindical, sino también en lo asistencial, elaborando protocolos, tanto para el futuro de educación. En ese momento pensamos que iba a ser quizá más corto la vuelta a la escuela, sino también un protocolo para el trabajo dentro del gremio y del Centro de Salud de Alsafer Rosario. Conjuntamente con esto se suscitan las necesidades de cuestiones laborales que venían sucediendo tanto en la RT, en la DIPAR, como en Salud Laboral de la provincia, en los cuales se fueron supliendo con diferentes metodologías, es decir, tuvimos que ir a trabajar en la forma virtual, que es lo que le está pasando en este momento a los docentes, que después también es otro tema para hablar muy amplio y de discusión realmente por las condiciones a veces del trabajo virtual.
Y bueno, en ese aspecto quería comentarlo un poco porque seguramente dentro de las preguntas que ustedes emanen después nos quieran hacer preguntas van a ser relacionadas a esto y bueno, estoy dispuesto también a poder colaborar en la respuesta dentro de lo que yo pueda. Hoy nos compete un poco el tema, no tanto los protocolos, como decía Gustavo, porque hoy tenemos el problema real hoy en este momento de la pandemia. La pandemia en la cual en marzo, en abril, era como que viene en abril, en mayo, el pico en junio, y bueno, realmente hoy los números nos están alertando de la situación real, y también de una forma de decirlo, de la relajación, quizá después hay muchos factores, entre los anticuarentena, cuestión también de desgaste, equipos de salud desgastados, limitación en los equipos también sanitarios con respecto a la especificidad y a la competencia con respecto a las áreas críticas. Bien sabemos que por ahí las ampliaciones de las áreas críticas dependen no solamente de tener respiradores, que es lo que se fue con el transcurso de los meses tratando de adquirir, sino también de personas o recursos humanos competentes para poder manejar esos equipos. Es decir, hablamos de técnicos, hablamos de enfermeros, hablamos de médicos, y hablamos también del personal que a veces cuesta hablar, que son los trabajadores de servicios de salud, con respecto a la mucama, con respecto a los camilleros, muchas otras personas que en los sistemas, cuando hablamos de equipo de salud, siempre hablamos de todo el equipo de salud. Este tiempo fue un poco para acomodar el sistema sanitario con discusiones hacia el interior, nosotros de la parte sanitaria, pero bueno, no nos compete tampoco en este momento, quizá hablar puntualmente de eso. Sí es importante decir que veníamos acompañando al gremio con respecto a soluciones, a repensar con respecto a los protocolos, y era el día a día con situaciones. Hoy lo tenemos en nuestras manos, la realidad es que hoy me llamaron 3, 4 docentes de la ciudad de Rosario, COVID positivo, es decir, cuestiones que aparentemente eran lejos, y ya hoy es la realidad que tenemos de los que llegan, sabemos que hay más docentes COVID positivo en Rosario. Esta realidad hace que nosotros reestructuremos, por ejemplo, la parte laboral, en la cual los teléfonos están abiertos para todo docente que necesita hablar, los míos, el del equipo de salud del centro de salud. Y bueno, un poco por eso es importante, y me pareció sumamente importante, que la doctora Andrea Uboldi, aparte amiga en lo personal, pero creo que es una de las personas idóneas para poder ayudarnos a pensar y a explicarnos realmente dónde estamos parados en este momento, cuál es la historia, porque ella estuvo en marzo acompañando a nivel del gremio cuando empezamos las primeras protocolos, a discutir el tema del coronavirus, así que me interesaría un poco dejarle el espacio a Andrea, porque creo que es lo más importante en este momento de poder escucharla y después sí escuchar las preguntas que ustedes quieran hacernos, formularnos para poder respondérselas. Si estás de acuerdo, Andrea, dejo todo en tus manos. Ahora te habilito, Andrea. Ay. Hola. Bueno, muchas gracias. Mil disculpas por el tema de la tecnología. Un poco como decía Adrián, me parece primero agradecer la invitación y bueno, un saludo a todos y todas que están cada uno en sus lugares remotos y estamos conectados por este medio, y nos parecía con Adrián que estamos atravesando, sobre todo para la zona sur de la provincia, un momento crítico de esta pandemia, y también desde marzo ahora muchos conceptos cambiaron y también hay mucha información que no es real, y me parece que sobre todo ustedes que están muy cercanos a otros compañeros y muy cercanos a las familias y muy cercanos a los niños, tener toda la información actualizada y poder tener un espacio de preguntas donde se saquen dudas, también colabora en este momento donde estamos muy complicados con la información, con la comunicación, con la angustia, con el hartazgo de tanto tiempo, estar como fortalecidos y acompañarlos. Así que el material va a quedar, es para ustedes y se puede utilizar, copiar y pegar, y la idea es que sirva para todos. Así que, si ahí se ve, si alguno me dice si se ve. ¿Sí? Perfecto, Andrea. Bien. Perfecto. Bueno, primero quiero ponernos en contexto de qué pasó con este virus y un poco ejemplificando, este es este virus que tiene como unas particularidad de tener como una
unos pelitos, y lo quiero marcar porque esos pelitos son la base de la formulación de la vacuna. Estos pelitos son unas proteínas que van a ser utilizados para después, si quieren que tengamos preguntas sobre la producción de las vacunas. Resulta que este virus nuevo apareció en una persona que era un viajero, y esto ustedes lo conocen muy bien, y que contagió a otro, y en esta humanidad ninguna de las personas tiene defensas para este virus nuevo, y entonces todos tenemos la posibilidad de infectarnos. Hay sin duda algo genético, algo de alimentación, algo de características particulares que seguramente tenemos de protectores. Se sabe ahora, por ejemplo, que el grupo sanguíneo 0 tiene mayor posibilidad de estar protegido al virus frente al grupo sanguíneo A, que tiene más riesgo de infectarse. Esto no significa que los que sean A se enloquezcan, porque es un elemento más para tener en cuenta, pero seguramente hay cosas genéticas que tenemos de información cada vez más potente, cada uno de nosotros tiene posibilidades de resistir, y algunos piensan que la gente en Oriente ya tenía anticuerpos para otros coronavirus que tuvieron antes, y por eso no les fue tan mal como les fue a Occidente. Otros dicen que la alimentación, la cultura, la historia, el haber pasado por terremotos, por situaciones muy críticas, también colaboró en contener esta pandemia. Y entonces hicimos la cuarentena para tratar de limitar acá este paso de un caso a caso a una situación de circulación comunitaria. La cuarentena funcionó porque si en marzo nosotros hubiéramos tenido que afrontar esta situación en el país, con un sistema de salud fragmentado, con muchas dificultades, con mucho desorden y con falta de preparación, creo que hubiéramos tenido un desastre. Pero el virus siguió progresando, no fuimos lo suficientemente efectivos porque esto amerita no solo la acción del Estado, sino que los mensajes de comunicación, cómo le explicamos a la gente, salir de la grieta y unirnos todos para pensar cómo salíamos juntos. Y entonces estamos ahora en esta situación en el sur de la provincia, en la mayoría de las localidades, sobre todo Rosario, Gran Rosario y Venado, y en Santa Fe también, con circulación comunitaria. Esto significa que el virus va de una persona a otra y que ustedes va a ser difícil que encuentren de quién se contagiaron cuando esto ocurre, y esto determina que mucha gente se enferma. Pero la buena noticia es que esto no va a durar siempre, y que seguramente en la medida que se va contagiando la gente, va a empezar a disminuir el virus cuando ya se encuentre con mucha gente protegida, y vamos a pasar a este escenario que se va a dar fundamentalmente en este momento y en nuestro país, porque se contagian muchos, porque la vacuna va a venir recién para el primer semestre del año que viene. Bueno, y esto lo quiero explicar porque se habla mucho en la televisión y por ahí la gente no lo comprende, y está vinculado con que la cantidad de gente que se va contagiando, si yo la dejo a la vida natural de la enfermedad, hace este pico, solamente este pico bien alto, que sería la enfermedad, que atraviesa o sobrepasa rápidamente la línea cortadita que es el sistema de salud. Entonces, lo que se hizo con los decretos que tuvimos de aislamiento preventivo, social y obligatorio es lo que algunos llaman martillo, tratar de pegarle esta curva para que no pase el nivel del sistema de salud, y luego, cuando se empiezan a liberar las actividades, esta curva tiene esta tendencia a ser lo que algunos llaman la danza, y algunos llaman también los camellos, o sea, son curvas de aumento de casos, bajadas y aumento de casos. Mientras estas curvas se logren mantener por debajo del límite del sistema de salud, no deberíamos tener que cerrar actividades, deberíamos poder, lo que muchos llaman, convivir con el virus para poder seguir avanzando en el día a día. Bueno, ¿cómo se transmite? Y esto es importante para tenerlo en cuenta. Este es un virus respiratorio, como ustedes lo ven con pelitos, y que se elimina por las secreciones respiratorias. En general los aerosoles solo se producen si yo instrumento la vía aérea, o sea que no es un virus que queda en el aire. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque nadie se va a contagiar porque estuvo en un lugar donde estuvo otro previamente, porque el virus no se queda en el aire suspendido. Pero sí larga unas especies de gotitas que son finitas, que se transmiten de persona a persona cuando hay corta distancia, y unas gotas un poco más gruesas que caen, y estas caen sobre los elementos que nosotros habitualmente tocamos como celular, virome, computadora, mesadas. O sea que la transmisión es vía persona a persona respiratoria y también por contacto con elementos contaminados. Pero es más fuerte la de persona a persona. Y para ver un poquito lo que en marzo decíamos que no, y ahora decimos que sí, y ya hay estudios, el tema del uso de la protección de la cara con máscaras faciales. Fíjense que encontramos también, que en marzo decíamos que no, que los asintomáticos o las personas que tienen pocos síntomas también contagian,
y que si tengo puesta una cubierta en la cara, tengo un riesgo más bajo que si no la tengo puesta, y si a su vez, en cambio de tenerla solo el que está asintomático, la tiene el otro, el riesgo es más bajo. Y esta gráfica, que es muy interesante, muestra las posibilidades de contagio. Son, por supuesto, mayores cuando ambos estamos a poca distancia y sin protección. Si el enfermo está a poca distancia sin protección y el otro está protegido, y en algunos casos también me parece interesante marcar que para determinadas actividades, y seguramente se discutirán los protocolos, las máscaras faciales que protegen los ojos y la cara completa también parecen ser interesantes, y que en la medida que estamos protegidos el uno y el otro, fíjense cómo baja la posibilidad de contagio. Y acá me quiero detener. Nuestra cara es la puerta de entrada del virus. Podrá ser por las manos contaminadas, podrá ser por el pupitre, podrá ser por las instituciones escolares, pero es la cara por donde entra el virus, es decir, por la boca, por la nariz y por la conjuntiva. Por eso ustedes seguramente están viendo los equipos de protección personal del personal de salud, que son estas máscaras. Y estas máscaras de acetato y la protección con el barbijo hacen que se bloquee la posibilidad de contagio. Los guantes, los camisolines, los cubre zapatos o las cofias son absolutamente relativos. Y me quiero detener en qué está pasando o cómo circula este virus para entender la lógica. Supongamos que esta persona se contagió de COVID. Desde el momento que se pone en contacto con otra persona, inmediatamente en ese momento no va a contagiar, porque necesita este virus, que es muy inteligente, un ser humano para multiplicarse en él. Entonces necesito tener por lo menos 3 días de tiempo de incubación entre que me traje de regalo de otra persona el virus, para que el virus tenga una concentración importante en la vía respiratoria. Y un máximo de 14 días para que, desde que me puse en contacto con una persona positiva hasta que desarrollé los síntomas, el virus se concentre en las secreciones. Y entonces al toser, estornudar, cantar y gritar, porque al cantar, el gritar o hablar fuerte impacta más la velocidad de las partículas, yo me pongo en contacto con una persona que está sana, y esta persona puede adquirir la infección, y yo voy a ser contagioso desde 48 horas antes de presentar los síntomas, ¿sí? 2 días antes, y durante el momento que estoy sintomático. Pero nos encontramos con una realidad, que hay mucha gente que adquiere la infección, pero que no desarrolla síntomas, o desarrolla algunos síntomas y no se da cuenta, y algunos otros se van a enfermar. Esta persona, que son los presintomáticos, antes de que tengan síntomas y luego se dan cuenta que los tienen, o asintomáticos, son las personas que pueden diseminar la infección y no darse cuenta. Si en estas personas que son presintomáticos o asintomáticos les hacemos el estudio de PCR, algunos pueden dar negativo y otros pueden dar positivos. Lo que seguro sabemos es el que está positivo, es el momento para hacer el estudio, porque ahí sí me voy a dar cuenta que tiene el virus. ¿Qué quiero detenerme acá? Porque es donde ustedes también tienen que ayudarnos a difundir. La mayoría de la gente, fíjense, va a tener muy pocos síntomas. Un poquito van a ser sintomáticos y es muy chiquitito el grupo de gente que tiene síntomas. Y los síntomas están puestos acá en un ser humano para que los puedan tener en cuenta, que son la congestión o el agüita en la nariz, la pérdida del gusto y del olfato, el dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de aire, vómitos, diarrea, dolores generales. Pero quiero detenerme en esto. Salvo la fiebre, salvo la tos y salvo la pérdida del gusto y el olfato, todo el resto de los síntomas son subjetivos. Cuando ustedes le preguntan a alguien si le dolió la cabeza, alguien puede decir dolor insoportable, alguien puede decir una pequeña molestia, alguien puede decir que le molestaba pero que está todo el día conectado, alguien puede decir que trabajó mucho. Cuando le preguntamos por dolor de garganta, alguien dice, siento que al tragar me molesta, siento como que me raspa, siento como que me pinchan, siento como espadas, o alguien dice una pequeña molestia. Entonces, hay mucha gente que en realidad no es asintomática, pero que el impacto del dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, no es tan fuerte como para pensar que está enfermo. Naturaliza estos elementos de síntomas y no se da cuenta que está enfermo. Y esta gente es altamente probable que le tenemos que ayudar a que autoperciba si realmente se está sintiendo igual que ayer o hay algo raro que siente hoy. Porque esta gente que está sintiendo estos síntomas que no les parecen importantes, es la que probablemente siga contagiando si no utiliza una máscara cuando hace las actividades o cuando sale. También lo que está demostrado, y esto es nuevo, que nosotros decíamos que la máscara no servía,
Pero ahora hay evidencia de que la protección de máscara casera retiene parte de las partículas del virus y que los cuadros que se están presentando son de este tipo, muy inespecíficos, porque estas máscaras que estamos usando, o en los países sobre todo donde se utiliza mucha máscara, están haciendo que la carga viral, que sería la cantidad de virus que tengo en las secreciones, sea más baja al estar retenido por la máscara, de modo que el que se contagia recibe menos cantidad de virus. Entonces estamos teniendo muchos cuadros más leves y vamos a tener menos cuadros graves. Y eso es una muy buena noticia, porque en la medida que comprendemos que la del cubreboca, nariz y mentón ayuda, y el por qué ayuda, podemos concientizar en que es importante utilizarlo para no lograr evitar que se enferme la gente, pero sí lograr que si se enferma tenga poco virus en su cuerpo y por lo tanto los cuadros tiendan a ser más leves. Entonces en esta, que parece media chinesca, pero para explicarla, yo puedo tener una persona que está asintomática y contagia, y va a desarrollar anticuerpos y tiene cero riesgo de posibilidad de complicaciones. Un asintomático inicial que presenta síntomas leves, que son autopercibidos, algunos van a consultar, algunos se van a dar cuenta, algunos no se van a dar cuenta, y va también a desarrollar anticuerpos. Un grupo de gente que al principio va a tener pocos síntomas y luego puede progresar y desarrollar síntomas severos y requerir internación con un porcentaje bajo de fatalidad, y un grupo de gente que desarrolla al cabo, sobre todo de los 7 a 10 días, un cuadro grave que necesita ingresar a terapia intensiva, pero que también solo ese 50% de los que entraron a terapia intensiva van a fallecer, porque muchos se recuperan, y que también desarrolla anticuerpos. Sí es muy importante saber que esta enfermedad tiene gente especial que no le va tan bien como el resto de la gente, y esto es, como decía Gustavo, una evidencia de cómo tenemos o qué factores tenemos en nuestra sociedad, que ya los teníamos de antes. Ya veníamos diciendo que aumentamos en peso, que somos muy sedentarios y que tenemos problemas cardiovasculares. Esto ya lo teníamos, y para este virus no nos va tan bien con estas condiciones. Aquellos que tenían enfermedad pulmonar crónica o eran más fumadores también tienen más riesgo, y aquellos que tienen enfermedad que les bajen las defensas también tienen un poco más de riesgo. La buena noticia es que las embarazadas no les va mal con este virus, que los pacientes con SIDA controlados, HIV, no les va mal con este virus, y estas son buenas noticias para determinados grupos, pero nuestro grueso de la población, y digo, y esto lo estamos viendo en el personal de salud, y seguramente pasa en el personal de educación, muchos compañeros que tienen mucho factor riesgo, porque cuando vemos que nuestros compañeros se pescan el COVID y les preguntamos si tenían algo, muchos dicen, yo soy diabético, yo soy hipertenso. Bueno, por supuesto nuestra calidad de vida en esta sociedad, que deberemos luego de esta pandemia revisar cómo mejorar. Bueno, ¿qué técnica usamos para hacer el estudio y para saber si alguien está enfermo? Usamos el PCR, yo les pongo acá la imagen. Esta es un personal de salud que tiene que estar perfectamente vestido, porque acá sí vuela un poquito de virus, y metemos un palito en la nariz, algunos hacen solo nariz y boca, y hay, como muy interesante en otros países, unas cabinas, y hay técnicas, por ejemplo, de tomar la muestra en el auto para que la persona no baje, también para que no lo estigmaticen y también para que sea más práctico, y se toma la muestra que se pone en un frasquito. ¿Qué dice esta muestra? Esta muestra dice que hay pedacitos de virus en el moco, tenemos que sacar bastante moco, a veces molesta un poquito porque es como un cepilladito al fondo de la nariz y al fondo de la garganta, pero si nosotros lo tomamos al principio y no hubo suficiente tiempo de incubación, la prueba les puede venir negativo y no está diciendo que no están enfermos, solo está diciendo que no puedo detectar el virus, y si la persona llevaba 10 días de evolución del cuadro y le hago este estudio, va a ser negativo porque ya el virus no está más en las secreciones. Esto es muy importante porque cada profesional que los atiende a ustedes, cuando determina la toma de muestra, es importante que sepan que a veces uno puede ser negativo y no podemos descartar que no tuvieron la enfermedad. De hecho, si uno tiene mucha sintomatología, se puede indicar repetir la muestra. Pero también hay otras técnicas, y primero vamos a interpretar los resultados. El resultado viene escrito como resultado detectable, que es igual a decir que soy positivo. En el caso de la ciudad de Rosario ahora va a estar disponible que uno lo pueda bajar de internet, cuando lo hizo en el CEMAR,
con el DNI y un número de codificación que les dan cuando se toma la muestra. Y este resultado significa que usted es positivo, o sea que está infectado, y desde el momento que empezó con los síntomas, usted debe guardarse 10 días de tiempo, que es el tiempo que por ahora se dice que uno contagia. Y si el resultado dice que es no detectable o negativo, significa que usted ahora no está infectado, y que si usted realizó el estudio y no tenía síntomas, tiene que recordar que si era un contacto de otra persona, se tiene que mantener guardado, porque tener un resultado negativo no me habilita para salir o no me habilita para el alta. Hay otras técnicas que son los test rápidos. Estos están en muchas farmacias y hay mucha gente en las comunas que los ha comprado, que es como si fueran un test de embarazo. Es una gotita que pincha el dedo y que a través de un dispositivo uno analiza si es positivo o no. Estos test no sirven para la persona en sí, sino que sirven para hacer un estudio poblacional. Por ejemplo, que yo quisiera ver si las docentes de Venado Tuerto ya tuvieron el virus o no, entonces todas las semanas les hago test rápido a los docentes de Venado Tuerto para ver quiénes tuvieron y quiénes no. Se hace para estudio poblacional, pero no para estudio individual. Y tenemos la posibilidad de los anticuerpos. En cambio de buscar el virus, busco la respuesta del cuerpo con las defensas, y los anticuerpos implican una muestra de sangre, pero tienen que pasar 15 días o más, o sea que ustedes se van a dar cuenta que tuvieron la enfermedad luego de haberla tenido, ¿sí? Esto puede ser de utilidad en este momento, por ejemplo, si hay alguien en la familia que tuvo la enfermedad, alguno tuvo un dolor de garganta y dolor de cabeza que pasó rápidamente, puede después de 15 días hacerse el estudio de anticuerpos. Y quiero mostrarles lo que se viene, que estamos esperando ansiosamente, y son las muestras de saliva. Hay estudios ya en el mundo que muestran que escupiendo, juntando saliva en un frasquito, esa saliva yo la puedo mandar a estudiar y es igual de sensible que el hisopado. Y esto va a generar la posibilidad de que yo les dé a la persona un frasquito, junta su propia saliva, y se imaginan que no le pongo un palito, no le pongo nada, y por otro lado no necesito vestirme de ninguna manera y el riesgo es mucho más bajo. Esto ya se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires y esperamos que en breve pueda llegar a la provincia de Santa Fe. Una pregunta que todo el mundo se hace es si nosotros quedamos protegidos después de estar enfermos. La respuesta es sí. Tuvimos una infección por coronavirus y vamos a tener defensas. ¿Cuánto tiempo duran esas defensas? Por ahora decimos 9 meses porque es un virus muy joven, pero se piensa que por lo menos 1 año vamos a tener defensas. Y también es importante que si me hago un estudio de defensas y no tengo anticuerpos positivos, no significa que no estoy protegido, porque hay otros mecanismos de defensa que influyen para hacernos la protección. Y la pregunta es, ¿se puede repetir? La respuesta es sí, poco probable. Tenemos en la provincia de Santa Fe 2 casos de 2 personales de salud que repitieron la infección después de 2 o 3 meses. Se sabe que esto puede ocurrir, pero aproximadamente en casi 27 millones de personas en el mundo que están infectados, la cantidad de reinfecciones ha sido muy, muy infrecuente. Es como la varicela, todos hemos tenido varicela, sabemos los que somos infectólogos que la varicela en general no se repite, pero cada tanto, y muy infrecuente, aparece alguien que repite la varicela. Bueno, ¿cuándo le damos a alguien un alta después de haber tenido la infección? Ya no necesito hacer más pruebas de estudio, porque ahora está demostrado que el alta se va a basar en el tiempo transcurrido de la infección y en los síntomas que tenga la persona. Y no necesito ningún estudio de PCR, porque el mundo ha demostrado que al cabo de 10 días, si algo me quedaba de partículas virales, yo ya no contagio más. Y esto es re importante para saber. Entonces necesito tener 24 horas de no tener fiebre, sin tomar ningún antipirético, como el paracetamol o el ibuprofeno, y mejoría de los síntomas que tengo. Entonces se dice que, si yo empecé con síntomas el día primero, cuento 10 días como primer día el día de síntomas, y después de 10 días de los cuadros leves yo ya estoy de alta. Y aquellos que estuvieron internados en terapia intensiva se consideran 20 días totales desde que comenzaron con síntomas para dar el alta. O sea que el alta está supeditada a tiempo y a la evolución clínica. Salvo 2 síntomas que pueden perdurar, como son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que pueden durar 15 días o un mes o más, uno puede reintegrarse aún sin sentir olor y sin sentir gusto, porque estos tardan a veces un poquito más. Con respecto a esto, hay evidencia de que aquellos que pierden el gusto y el olfato, les damos la buena noticia de que en general parecen tener cuadros más leves que aquellos que hacen cuadros respiratorios.
¿Qué sabemos del plasma o qué sabemos del tratamiento? A marzo no teníamos casi tratamiento para ofrecer. Al día de hoy, y gracias al tiempo que ganamos, tenemos tratamiento como son los corticoides, se utilizan antibióticos. En el caso de los antibióticos es para cubrir las bacterias que pueden dar una neumonía, y hay en experimentación algunos antivirales, entre ellos van a sentir la ivermectina, que es un antiparasitario que se usa para la sarna, que se está haciendo un estudio en Argentina para ver si esta droga se puede utilizar al principio de la infección. Por ahora no hay evidencia, pero pareciera ser muy promisoria, y cuando la persona tiene dificultad para respirar, sabemos que los corticoides ayudan, los antibióticos también, y con determinadas características el plasma de convalecientes también sirve. ¿En qué se basa el plasma de convalecientes? Esta es la persona que había adquirido el virus y no tenía ningún tipo de defensas. Su sangre está formada por un líquido, color amarillito anaranjado, que es el plasma, y los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Luego de tener la infección, adquiere estos palitos celestes, que son los anticuerpos, y entonces esta persona está defendida. Al sacarle yo sangre, me quedo con el líquido, y en ese líquido van a flotar estos pedacitos que son los anticuerpos, y le devuelvo al cuerpo los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, ¿qué digo? Si estos anticuerpos ya los tengo listos, y esta persona no le está yendo bien con la infección, si le presto anticuerpos de otro que ya se curó, quizá esta persona ande bien. Entonces, la transfusión de plasma está vinculada con personas que están entrando en una fase de enfermedad que progresa, para tratar de prestarle anticuerpos del otro, para que la persona se pueda defender. Por supuesto que estamos hablando de plasma humano, y por supuesto necesitamos que las personas que se han curado de la enfermedad puedan donarlo, con algunas características particulares que están vinculadas con su edad, con antecedentes de transfusiones previas, o con alguna enfermedad de base, pero en principio hay mucha gente que puede ser donante de plasma, y uno puede donar varias veces en el mes plasma. Y esto está en este momento sin evidencia científica demostrada, pero con mucho trabajo de estudios y de pacientes que están andando bien con el plasma. El plasma no se vende, el plasma no se compra, y el plasma no es para una persona. Digo porque también por redes sociales estamos viendo que alguna gente muy desesperada trata de conseguir sus propios donantes de plasma. El plasma va a un pool, a una reserva de plasma de la provincia, para ser utilizados por todos los que lo necesiten, tengan obra social, no la tengan, sean del norte, sean del sur, en la característica de tener una posibilidad terapéutica en pacientes que se están complicando. Bueno, y ahora vamos a algunos elementos interesantes que ustedes tienen que conocer, que están vinculados con cómo definimos el caso confirmado. Definimos un caso confirmado, aquel que tenía síntomas y que le hicimos el estudio del hisopado y le dio positivo. Esta persona se va a guardar, como dijimos antes, durante 10 días. Pero rápidamente tenemos que encontrar los que estuvieron con él o con ella los 48 horas previas, porque aprendimos que ya se contagiaba antes, y durante el momento que tuvo síntomas. Y estos son los contactos estrechos. En esta gente suponemos que estuvo en contacto con la persona positiva, que compartieron el virus, y que tengo que guardar los 14 días, porque es el tiempo máximo de incubación del virus. Estas personas pueden nunca desarrollar síntomas, y se guardan 14 días, y vuelven al cabo de 14 días, o pueden presentar síntomas. Si presentan síntomas, y resulta que les hago el estudio y son positivos, pasan a ser de contactos estrechos a casos confirmados. Entonces, si uno dio positivo de COVID, sigo las indicaciones del sistema de salud y me voy a guardar durante 10 días. Si convivo con una persona, tengo que recordar que esa persona hay que controlarla y monitorearla, que es el contacto estrecho, para ver si tiene síntomas. Puede ser la pareja, el abuelo, el padre, el tío, los hijos, y si tiene síntomas, contacta al sistema de salud, y si no tiene síntomas, 14 días se mantiene guardado. Y si uno vive solo y dio positivo y no vive con nadie, se queda en casa durante 10 días y pide a alguna otra persona que lo pueda acompañar desde afuera como soporte para compras o para necesidades. Esta está muy linda, y yo se las puse también, porque ayuda a orientar cómo uno tiene que limpiar la casa o qué hace cuando hay una persona positiva. A mi criterio, Argentina se organizó con el tema de los aislamientos extradomiciliarios, que me parece que no estuvo pensado para nuestra sociedad, que significa pedirle a alguien que deje su casa, que deje su familia y que se vaya y se aísle. Esto es muy difícil de lograr porque a ninguno de nosotros cuando estamos enfermos nos gusta estar solo. Entonces, en principio,
lo ideal es que uno en algún rincón de la casa, con algún espacio que pudiera sectorizar, sin tener un baño separado, sin tener ninguna otra cosa, se quede dentro de la casa separadito un poco del resto de la familia, y un poco está las recomendaciones, que están lamentablemente en español, porque son lejía, que es lavandina, y son nevera, que es heladera, pero bueno, en principio está bastante interesante como para dar algunas recomendaciones de cómo limpiar algunos elementos que pudieran contaminar, y cómo ubicarse en la casa para tratar de compartir este momento difícil, de angustia, de tener la infección, pero no ser separado de la familia. Y también si tengo a alguien que tenga determinados requerimientos en el grupo familiar, o que tenga algunos trastornos, por ejemplo, de salud mental, como también acompañar en cuidarlo. Bueno, y acá va por qué estamos en la situación que estamos en la provincia de Santa Fe. Pensemos que yo soy la persona A y que estoy infectada, pero no me doy cuenta porque todavía no tengo síntomas. Este tiempo de incubación, desde que me pesqué el bicho de otra persona, por compartir un espacio, sin cubrebocas, por toser y hablar, desarrollo síntomas. Si desde el momento que desarrollo síntomas yo no me guardo en aislamiento, sigo interactuando con otras personas, que son la persona B y la persona C, a las cuales voy a infectar. Si esta persona B se aísla rápidamente cuando tiene infección y cuando se entera que yo soy positivo, la cadena de transmisión se corta. Pero si la persona C no se aísla y sigue interactuando con otras personas, fíjense la cadena de transmisión. El famoso número RO que ustedes escuchan está dado por la cantidad de gente que se contagia por cada caso positivo. Entonces, si estoy en una situación descontrolada y complicada como Rosario, por cada persona que tenga la infección, 3 se van a contagiar. Si yo logro contener la diseminación de la infección, bajo la cantidad de gente, porque es menos la gente con la que interactúo. Existen también lo que se llaman los supercontagiadores, que habrán escuchado, que es una persona que puede contagiar a mucha gente, porque tiene mucha carga viral, porque gritó, porque habló, porque estuvo encerrado en un espacio con mucha gente, y estos son los famosos encuentros o fiestas familiares que han dado mucho dolor de cabeza. En el mundo, la gente que es contacto se sigue por dispositivos celulares, y en Oriente, sobre todo, los celulares te marcan rojo cuando te avisan que te tenés que ir a tu casa porque sos contacto estrecho de alguien, o verde cuando podés circular libremente. Acá esto está hecho por seres humanos, que son los que están al teléfono, llamando y explicando qué uno tiene que hacer si es contacto estrecho o no, y ojalá a futuro la tecnología bien usada podamos incorporarla para facilitar la información, la comunicación, la contención y el acompañamiento. ¿Qué se dice de la nueva normalidad? Perdonen, pero encontré solo una iglesia, y esto no está vinculado con ninguna cuestión religiosa ni de credos, pero está interesante la gráfica que se plantea. La nueva normalidad dice que para estar seguros, luego de que esto se empiece a tranquilizar, aunque sigan los casos, voy a tener que estar con el espacio ventilado, y esto también va a ser útil para la escuela, siempre con ventanas abiertas. Por lo tanto, esto es bastante posible en la primavera y en el verano, bastante difícil en el invierno. Distanciados de las personas, por lo tanto tengo que tener un espacio físico amplio para no estar cerca, con un número limitado de personas, porque los números grandes de gente hacen que tenga más probabilidad de contagiarme. Que haya algún dispositivo de jabón, agua y toallitas para lavarme las manos, o dispositivos de alcohol gel, y que tenga un plan de comunicación para saber qué hacer si alguien empieza con tos, con fiebre o con síntomas. Y es interesante que esta nueva normalidad impresiona, y dicen los expertos, que vamos a transcurrir este año, el año que viene y a lo mejor el 2022, con el uso de mascarillas faciales. Es decir, vamos a tener que convivir con esta mascarilla facial, porque parece ser, y está demostrado, que limita la liberación del virus en las secreciones. Entonces es importante que sepamos cómo ponerlas. Primero nos lavamos las manos, después miramos que no esté perforada y que esté entera, que tenga el elástico entero o no. Luego localizo la parte superior y me la trato de colocar cubriendo la nariz, la boca, y que me ajuste perfectamente. Y trato, en general, de no tocarla, no tocarme la cara, y al retirarla, la retiro de los elastiquitos que tienen, con lo externo hacia el medio, y la tiro en una bolsita, si tengo una bolsa de nylon, o en algún lugar que yo tenga cuando vuelvo a mi casa, tratando de recordar que hay que lavarla, que me lavo las manos después de sacarla, y que la puedo poner al sol, lavarla con agua y jabón, y que la puedo reutilizar. Pero esta parece ser nuestra nueva normalidad para el futuro, que va a ser el uso de la mascarilla. Y en esta nueva normalidad se habla de las 3C, que son los que hay que evitar,
los lugares cerrados, los lugares con conglomerado y los lugares con contacto cercano. Por lo tanto, el gran desafío va a ser cómo encontrarnos con otras personas, cómo trabajar en espacios abiertos, con menos gente y con cierta distancia social. También hay guías de trabajo para implementar que me parecieron interesantes. Este es el Colegio de Enfermería de España, que habla de algunas recomendaciones. Hay muchos de ustedes, casi todos, que están haciendo teletrabajo y acompañamiento, y hay algunas ideas que pueden ayudar, porque esto es agotador, nos permite conectarnos en forma remota, pero hay que tratar de poder encontrar algunos cambios en nuestra vida que nos hagan movernos, porque también este sedentarismo de estar sentados en la computadora no nos hace bien. Y hay algunos tips que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que está vinculado con cómo comunicamos esto que nos está pasando, cómo le explicamos a los niños de qué se trata esto, cómo le explicamos que ahora cariño no es estar en UPA y estar con un beso y estar cercanos, cómo le explicamos a estos niños que los adultos mayores probablemente los vuelvan a ver. Hay mucha angustia de los niños pequeños de sus abuelos, pensando que no los van a volver a ver y que algo les va a pasar. Hay mucha angustia del adulto mayor que se siente solo, que algunos no tienen redes sociales y que esto no estábamos preparados para esta nueva normalidad y este distanciamiento, sabiendo que el adulto mayor realmente tiene riesgo de internación y de muerte. Y cómo trabajamos con todo este tema del estrés, la angustia, la tristeza, para este ser social que somos y que en este momento estamos distanciados y que necesitamos encontrarnos para poderlo trabajar. Sí, es importante que uno trate de dormir, porque el sueño recupera el sistema inmunológico, el descanso repone las energías. Esto es utópico, comer saludable. Ninguno de nosotros comemos saludable, y ninguno de muchos de las personas que asistimos y acompañamos quizá puedan comer bien. Y esto es el gran desafío, porque no es solo la pandemia, la enfermedad lo que nos condiciona, sino que todo el deterioro de la pobreza y del hambre y de la mala alimentación a la que ya teníamos sometidos a nuestros niños, adolescentes y adultos mayores, y que también va a estar impactada. Tratar de que la gente se mueva en espacios reducidos, cuando no tiene un espacio de esparcimiento, y tratar de comunicarse, aquellos que tienen la posibilidad, con celulares o con mensajes o con alguna vía tecnológica. Solo hacer mención a nuestro desafío. El desafío de la escuela, yo lo veo muy lejos. Yo no creo que este año podamos reincorporarnos a las actividades del aula. Lo veo muy difícil y lo veo como muy focalizado. Piensen que estamos en momentos distintos en cada lugar de la provincia y en cada lugar del país. La situación que atraviesa Rosario ahora es distinta a la de Reconquista, pero cuando Rosario baje quizá los casos aparezcan en Reconquista. Y hay que trabajar sobre cómo evitamos que la gente se infecte, qué hacemos si tenemos un infectado en la escuela y cómo hacemos cuando se confirma esta infección. Las recomendaciones siguen siendo lindas desde lo escrito, como tratar de evitar que las personas enfermas vayan a concurrir a la escuela. Hay un decálogo de la Escuela de Sevilla que dice que no hay que mandar a los niños enfermos, que hay que avisar si los niños están enfermos, que los niños deben llevar sus propios elementos y útiles escolares, sus propios elementos para tomar agua y refrigerios, cosas que las veo todavía muy difíciles en nuestro país. Y por supuesto, trabajar con todas las normas de higiene que ameritan toda una reorganización y reestructuración de nuestros espacios en la escuela. Las acciones están marcadas por diagnosticar cuando hay un caso en un alumno, un estudiante o algún personal de la escuela, y poder conectarse con la autoridad sanitaria. Sigue siendo lo mismo en el caso de la escuela, como hemos trabajado con meningitis o con infecciones respiratorias. No es la escuela en sí el problema, sino que son los seres humanos que están adentro, que necesitan espacios abiertos, ventilados, con distancia y poco número. Así que esto va a ser un gran desafío para los protocolos, y hasta acá termino yo, para que podamos tener un espacio para preguntas. Muchas gracias.